en el aula, podamos dar inicio a esta última clase. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Se logra ver? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, Ah, profesor, a ver. excelente, gracias. Bueno, hoy vamos a revisar temas importantes como las pruebas inmunomoleculares y celulares que consideramos en la última etapa del curso de inmunología especial, ¿no? Si bien es cierto, la inmunología en la era molecular nos da pues muchas bondades, muchas ventajas, el poder trabajar con estas moléculas desde un conocimiento propio del comportamiento celular y también del comportamiento máximo de trabajar con estas moléculas, ya sea en todo momento desarrollando las tecnologías que aportan robustez, versatilidad en cada una de las ventajas de estos ensayos, ¿no? Por lo tanto, vamos a revisar un poco de PCR, conceptos generales que es importante saber utilizarla. Vamos a hablar un poco sobre hibridación in situ, carga viral y citometría de flujo. Bien, nosotros nos preguntamos qué cosa es un PCR. A lo largo de muchas décadas atrás, el PCR, desde que se descubre el instrumento, el termociclador, en realidad dio un giro importante el diagnóstico laboratorial en la humanidad. Gracias a este termociclador que nos da como propiedades poder amplificar secuencias de ADN, ¿no? Con un fragmento de oligonucleótido que podemos hibridar y podemos amplificar. Y estas amplificaciones, obviamente, se puede determinar no solamente en miles, en millones de copias. Y a eso se llama, obviamente, amplicones. De tal manera que esta tecnología de la reacción cadena polimerasa es una técnica enzimática porque usa enzimas. Como les dije en algún momento, las enzimas tienen muchas propiedades importantes dentro de la biología, ¿no? Que estas propiedades dentro de la biología del comportamiento de la célula nos permite en inmunología determinar funciones, determinar eh, eventos, manejar con mucha precisión sobre todo la reproducción de un fenómeno controlado, ¿no? Y este fenómeno controlado obviamente es mediante la combinación de esta sustancia enzimática versus un sustrato. Sin embargo, también es importante que estos pequeños fragmentos de moléculas que son hibridadas y son amplificadas nos trae pues como muy buena eh, eh, ventaja, ¿no? De poder amplificar una reacción y obviamente diagnosticarlas a temprana edad. ¿Qué quiere decir? Que moléculas tan pequeñas que pueden estar presentes y no son detectables por metodologías convencionales, gracias a este PCR yo lo puedo hacer evidenciar mediante métodos laboratoriales que va a permitir evidenciar ya sea una reacción enzimática, quimioluminiscente, fluorescente, o ya sea también mediante la migración de las proteínas por electroforesis, ¿no? Entonces hay muchas formas. Bueno, esto se desarrolló pues hace muchas décadas atrás y también fue motivo de premio Nobel porque desde que se descubre pues se demostró en la humanidad que existe pues una elevada especificidad de estos métodos, ¿no? De tal manera, si nosotros hablamos en la serología que los métodos absolutos no las hay y si los hay son pruebas moleculares, entonces los métodos serológicos tienen muchas limitaciones y razones por lo que no son pruebas de alta especificidad, alta sensibilidad, no son pruebas gold estándar o prueba de oro, que se le conoce que tiene 100% de especificidad y 100% de sensibilidad. Entonces, más bien, desde que se descubre esa tecnología, ya podemos hablar que estas pruebas son muy versátiles y ahí ha mejorado significativamente pues, su especificidad, sensibilidad y sobre todo este grupo de ventajas que nos da como tecnología los hace muy robusto y los hace también muy versátiles. Ahora, también hemos visto, cuando hemos hablado de serología,
que la especificidad y la versatilidad del PCR permiten pues que cualquier pequeña secuencia de ADN puede ser detectado, ¿no? Gracias a que estos pequeños fragmentos de oligonucleótidos, que pueden ser tan chiquititos como 8 kilobases, 10 kilobases, te permiten hibridarlas y magnificarlas, ¿no? Entonces, de pronto el tecnólogo médico tiene que elegir pues su oligonucleótido, tiene que elegir su primer o tiene que elegir su cebador, ¿correcto? Entonces, este componente importante del PCR, que es un pequeño fragmento de ADN, este oligonucleótido, de hecho, son muy, muy pequeños. Por lo tanto, el uso de la tecnología molecular en el laboratorio se sintetiza en trabajos muy, muy pequeños, en microprocesos. De tal manera se necesita, pues, todo un instrumental paramolecular que son pipetas pequeñas, porque vamos a trabajar con 0.5 microlitros, con 0.1 microlitro. Imagínense los volúmenes, las cantidades, porque son trabajo muy fino. Y esta finura de trabajo nos hace, pues, por su naturaleza del manejo del ADN o RNA, de estas bondades de la tecnología nos permite trabajar con estas moléculas que fácilmente no se percibe, que fácilmente no es manipulable con mucha naturalidad, al contrario, tiene muchas limitaciones, desde la contaminación, desde el manipuleo, desde la separación, de la extracción del ADN, desde el manejo y la pureza del RNA, desde el manejo y pureza de la proteína, entre muchas ventajas, es que tenemos que saber trabajar con esto. Por eso se necesita personal tecnólogo médico muy capacitado, ¿no? Hoy por hoy, si bien es cierto, estamos en la era molecular, pero tecnólogo que no se capacita, tecnólogo que no esté a la vanguardia del avance de estas tecnologías, es algo que va a limitar significativamente el desarrollo tecnológico. Los tecnólogos médicos desarrollamos tecnologías. Los tecnólogos médicos desarrollamos estas tecnologías en forma de equipos, instrumentos, en forma de software, en forma de muchas ventajas que la ciencia nos otorga en el diagnóstico laboratorial. Por lo tanto, tenemos que saber claramente cómo es el desarrollo de esta tecnología de PCR. Miren, aquí tenemos los elementos importantes que tienen que ver con la PCR primer de antemano, el ADN molde que tenemos que tratarlas, obviamente una polimerasa del ADN y una DNTP, que son desoxinucleótidos, ¿no? Entonces, estos son los componentes. Bien, ¿cómo elegir el primer? O sea, el tecnólogo tiene que tener la capacidad de tener que elegir los primers. Estos primers en realidad pueden ser tan pequeños, medianos, y por ejemplo de 18 a 30 bases de largo, y además tienen que ser complementarios a ADN. O sea, de manera que este uso de esta tecnología tiene que ser complementarios. De pronto, yo puedo convertir un RNA a un ADN, tiene que ser complementario. Tengo que pasarle en su forma de ADN para que poder desarrollar los amplicones o desarrollar el famoso PCR. Bien, otra de las cosas importantes de los primers es que tengan la capacidad de flanquear en la región. O sea, sean flexibles, sean de alguna manera adaptables, de alguna manera sean secuenciables. Y esto es lo que se busca, ¿no? En este extremo, 5', 3' que separamos por la denaturación de la hebra del ADN y nos permite hacer eso, ¿no? ¿Cómo elegir estos famosos primers? El tecnólogo médico debe saber que esos primers no deben generar estructuras secundarias. Cuando digo estructuras secundarias, apreciados colegas, es que no formen orquídeas, que no formen dímeros, que son productos finales del desarrollo que me permite de alguna u otra manera hacer claramente que puede obstaculizar mi proceso, ¿correcto? ¿Qué más? También que la temperatura de fusión de los primers deben ser similares, ¿no? No debe ser muy distantes entre uno y otro. Las secuencias del desarrollo del PCR debe ser de temperaturas cambiantes, pero similares, con una variación más o menos 1 a 2%. ¿Qué más buscamos? Que estas temperaturas, de alguna manera, deben tener la capacidad, que deben estar unidos hasta el 50% a la hebra molde. ¿Qué quiere decir?
que esa hebra molde tiene que reunir las características de buena amplificación, de buena fusión, de buena hibridación, y de esa manera me va a permitir también tener un buen producto. Por lo tanto, el porcentaje de estos ácidos nucleicos que generan en parejas deben ser similares a los primers para el desarrollo como tal. De pronto, tengo que saber cuáles son esas etapas del PCR. Y si yo digo las etapas del PCR, de hecho, voy a tener la primera etapa, que es la denaturación inicial. Cuando digo denaturación inicial, me refiero de que es ahí donde debo empezar el proceso de PCR. Inicial, dar los inicios, dar la forma incipiente de llevar a una etapa de naturación propiamente dicho. O sea, debo llevarlo a separar, ¿no?, esta hebra del ADN. Luego, una vez separado, hay que hibridar, porque conocemos también como anillamiento, ¿no? Luego hay que, gracias a la presencia de estos primers, de estas enzimas, de estos polimerasas, voy a poder hacer una extensión, o una extensión propiamente dicho, que va a ir hasta el final, ¿no? Bien, entonces, siendo que estas etapas que me va a permitir del desarrollo, a ver, ¿cómo es que se da? A ver, de pronto vengo en la región de ADN de doble hebra a amplificar, tenemos la secuencia 5', 3', 3', 5', ¿correcto? Sin embargo, también yo debo someter a temperaturas altas, por ejemplo, ¿no? Llevarlo a 95 grados. Cuando yo lo llevo a 95 grados, ¿qué hago? Estoy denaturando, estoy abriendo la hebra, ¿correcto? Y este proceso de abrir la hebra me va a permitir fácilmente buscar estas secuencias o fragmentos del ADN, ¿no? Donde voy a hibridar. Y eso se va a llevar a cabo a 50 grados. De pronto, de 95 a 50 grados. Aquí voy a hibridar los primers. Los primers son secuencias de oligonucleótidos que va a encajar a una secuencia de los ácidos nucleicos de este fragmento del ADN, ¿correcto? Bien, voy a anillar, y se llama anillamiento, y luego voy a agregar una polimerasa. Gracias a esta polimerasa, apreciados colegas, voy a permitir claramente ver el efecto de la multiplicación. También agrego sus DNTPs, ¿no? Estos DNTPs me va a permitir, ¿no?, magnificar este proceso, de manera que cuando llevo a 72 grados centígrados, estos cambios bruscos de temperatura, en esta etapa voy a ver extensión, ¿no? Por la acción de la polimerasa, ¿no? Gracias, mi hija está encima. Entonces voy a ver una extensión y una extensión final, ¿no? Ahí está, ese es el ciclo, ¿no? Ese es el ciclo del PCR que debo repetir dependiendo de la tecnología, dependiendo de la prueba, dependiendo del propósito que quiero hacer PCR, voy a poder seleccionar que mi método puede ser 5 ciclos, puede ser 15 ciclos, puede ser 30 ciclos, puede ser 40 ciclos, dependiendo. Bien, ahí está, empezamos así, por ejemplo. El primer ciclo de amplificación, empezamos de 2, ¿no? 2, luego empezamos en forma logarítmica a multiplicarse, será 4, será 8, y así sucesivamente, ¿no? Ahí está el perfil típico de las temperaturas en el PCR. Entonces, 94 grados, empezamos ahí, luego vamos a 55 grados, luego amplificamos a 72 grados, y esos son los ciclos que debe repetirse. En ese propósito, obviamente debo entender que en el primer ciclo empiezo de 2, el segundo ciclo empiezo 2, 4, 6, luego 8, luego y así, en forma logarítmica, tercer ciclo, cuarto ciclo, de manera que dependiendo cuántos ciclos voy a aplicar, voy a tener la multiplicación, la amplificación de estos amplicones, ¿correcto? Y por lo tanto, estas copias son copias generadas a partir de un ADN molde, y esto me va a permitir haber amplificado considerablemente, que fácilmente lo puedo detectar o determinar utilizando cualquier método, ¿no?, de expresión de estas moléculas. Por lo tanto, esto es el fundamento que yo debo entender cuando hablamos de PCR. Bien, ahora, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Si bien es cierto, yo empiezo con un ciclo, y el número de copias es 2, luego será 4, luego será 8, 16, así sucesivamente. De manera que cuando yo llego a 35 ciclos, mira la cantidad de amplicones que ha producido.
en este caso 34.359.740.000 copias. Miren la gran ventaja de robustez que significa esta tecnología del PCR. Bien, sin embargo, también, apreciados colegas, yo debo saber que el trabajo del PCR en el laboratorio puedo trabajar con cualquier espécimen biológico. O sea, sangre periférica, puede ser con orina, con esputo, con cultivos puros, sueros, otros espécimen biológicos que de alguna u otra manera me permite claramente trabajarlo, manipularlo, y para eso lo primero que debo tener es saber o tener, extraer el ADN. Bien, dependiendo de qué muestra es, dependiendo el alcance de la prueba que me interesa, yo tengo que buscar o comprar los kits de extracción de ADN. No es lo mismo, por ejemplo, extraer ADN de carrillo bucal, no es lo mismo extraer ADN de la sangre total, no es lo mismo extraer ADN por ejemplo, de semen o de mucosa, etcétera, ¿correcto? Entonces, cada uno tiene su propia naturaleza del kit, cómo extraigo mi ADN. Una vez extraído el ADN, ese ADN te sirve para siempre, ¿correcto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Guardarla porque si es un paciente que tiene muchos estudios complementarios y gran parte se complementa con el manejo de la genética, ahí tenemos su muestra, por ejemplo. Bien, entonces apareció este juguete que es el PCR, el termociclador, y dio un giro significativo en la humanidad, el diagnóstico, en este caso, de laboratorio. Finalmente, al inicio, de hecho, que esta PCR, las más convencionales, y sigue siendo robustas, por ejemplo, el SCP, ¿no? Secuencia específica. Entonces, sigue siendo robusta. ¿Por qué sigue siendo robusta? Porque me va a permitir detectar las moléculas de acuerdo a su peso molecular. A ver, ¿cómo está eso? Si yo tengo una molécula detectado con su peso molecular determinados kilobases, kilodaltons, ¿no? De acuerdo a su peso, va a migrar en la corriente electroforética, porque es sometido a corriente y la sangre es un buen conductor de la corriente eléctrica. A un determinado tiempo, en un determinado voltaje, va a migrar. Y obviamente esas proteínas migradas lo voy a ver en formación de bandas, ahí como vemos en la imagen, ¿no? Bien, entonces las aplicaciones del PCR son muchas y muchas y muchas y muchas, en todos los aspectos, pero en lo que significa, por ejemplo, en esta parte de inmunología, a ver, voy a aplicarlos hacia enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad congénita que de alguna u otra manera afecta al producto, en este caso al bebé, y de hecho el bebé no tiene culpa de nada, en un momento ha sido una infección cruzada que se la ha podido contaminar. Entonces el médico quiere saber exactamente si es o no es enfermedad de Chagas, o es una enfermedad que ha sido después de haber nacido, entre muchos otros factores que su sospecha más importante es Chagas congénitas, ¿no? Si él nació con eso, ¿no? Ahora, para hacer esta tecnología se necesita todo un proceso, toda una serie. Miren, desde la muestra que puede, yo, de hecho, si yo sospecho una enfermedad congénita, una Chagas congénita, voy a utilizar sangre de cordón umbilical. Ahora, trabajar con sangre de cordón umbilical es diferente que trabajar con sangre venosa, diferente que trabajar con sangre capilar, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, se dispone, en la práctica, se dispone pues todo un conjunto de reactivos químicos que me permite hacer todo lo necesario para tener ese producto que es el ADN. Dentro de esos procesos, como vemos enumerado del 1 hasta el 13, es hervir la sangre por 15 minutos, añadir 200 microlitros de buffer T, por ejemplo, agregar alcohol isopropílico, agregarle agua caliente, agregarle más isopropanol, buscar la lisis para que se libere, en este caso solamente el producto que me interesa, en este caso el ADN, ¿no? Bueno, yo voy a trabajar con eluatos, voy a agregar con todos los elementos que me va a permitir extraer esa ADN, en este caso desde las células nucleares, como los leucocitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, todo este proceso que me permite tener claramente y finalmente guardar ese ADN que me va a servir un montón. Bien, ahí está, los primers, de acuerdo, por ejemplo, para Chagas,
hay primers específicos que va hacia el ADN nuclear, hay primers específicos que va al kinetoplasto, dependiendo a dónde va, también se toma su código, su nombre, ¿no? Por ejemplo, TCZ1, TCZ2, días 1, días 2, en las secuencias, por ejemplo, 121, 122. Bien, ahora, antes de todo, yo tengo que tener componentes elementales cuando el manejo del PCR convencional. En primer lugar, me dispone el fabricante un premix. Este premix, de alguna manera, es toda una mezcla de sustancias en lo cual, por ejemplo, va tampón, va cloruro de magnesio, que es un antiagregante celular, por ejemplo, va agua estéril o agua molecular para trabajo molecular, y los famosos DNTPs, ¿no? Son pequeñas cantidades. Luego, o sea, este premix hay que preparar el mix, ¿no? En este caso para los 24 tubitos que voy a correr en grupo. Y para esta preparación de mix, ¿qué necesito? Por ejemplo, 473 del premix, de lo que había previamente preparado, los primers, ¿no? TCZ1, TCZ2, ¿cuánto? 27 microlitros, y el TAC polimerasa 0.7 microlitros. Ni siquiera un microlitro, 0.7, un fragmento tan chiquitito. Bueno, dice, colocar toda esta preparación mix, 19 microlitros, ni siquiera 20, y aumentarle 1 microlitro de ADN, imagínense. O sea, tanto trabajo haber hecho para usar para mi prueba 1 microlitro de ADN, ¿no? Qué impotencia, ¿no? Pero bueno, yo ya no tengo uno, tengo un montón, y ese montón me puede servir en mi ADN-teca para que en algún momento necesita su material genético, ahí está guardado su material genético. Bien, finalmente el volumen es 20 microlitros, en lo cual importa. Bien, entonces, para valorar las condiciones de este PCR, hay los ciclos, ¿no? Estos ciclos pueden ser 40, 35, lo que fuera. Entonces, una determinada temperatura, ¿cuántos minutos va a demorar en ese ciclo? Ese programa, ahí vemos, ¿no? Las secuencias de acuerdo al propósito. Si es elongación, si es hibridación, si es extensión, etc. Ahí está. Perfecto. Entonces, yo para expresar claramente estos resultados necesito de electroforesis, o sea, de gel agarosa para poder trabajar claramente un gel paramolecular que es agarosa al 2%. Para eso yo necesito pesar 1.6 gramos, disolverlos en un buffer estrictamente como el TAE, por ejemplo, ¿no? Disolver con 80 microlitros de TAE. Aquí está concentrado a 1X. Bien, y así, ¿no? Para cada corrida hay que mezclar 4 microlitros de tampón más 6 microlitros de producto de PCR, que es la que hemos visto, los amplicones, y listo. Y lo llevamos, en este caso, a la detección por electroforesis. Y estos son las bandas formadas, estos son los patrones, los estándares que yo tengo para poder comparar a cuál de ellos se compara, ¿no? Claramente. Bien. Y esto me ha permitido también tener en el desarrollo del diagnóstico laboratorial, por ejemplo, que antes trabajaba, por ejemplo, con esto de la leishmania. Sabemos que la leishmania es un parásito que causa daño significativo a nivel de la piel, la epidermis, dermis, ¿no? Y tejido conjuntivo, entre muchos. Pero, sin embargo, si yo uso biología molecular, como estamos viendo en la imagen, no es pues para decir si está presente o está ausente. Lo que voy a usar es una gran utilidad de poder buscar especies, ¿no? Si esa leishmania es peruviana, leishmania es brasilenses, o leishmania es guyanenses, amazonienses, mexicanos. Bueno, todo lo que permite el PCR. Ahora, para desarrollar este proceso necesito hacer mi electroforesis. En algún momento cuando hicimos Western Blot les expliqué que dentro de los insumos, los instrumentos y equipos que se tiene que facilitar, por ejemplo, en electroforesis necesitamos un fuente de poder que me genere de alguna u otra manera una cierta cantidad de voltaje a un determinado tiempo, que ese es el tiempo en el cual la proteína migra buscando, de acuerdo a su peso molecular, buscando hasta dónde llega, ¿correcto? Sin embargo, también es importante ver que cuando se hace electroforesis para molecular, es qué cosa influyen, qué factores influyen en esta electroforesis. Uno es el tamaño molecular de ADN, la concentración de la matriz de agarosa, conformación de ADN, voltaje. Mira, son elementos, son factores que influyen en el electroforesis. Ten mucho cuidado. Okay. Bien, ahora, de acuerdo a lo que yo voy a preparar, de acuerdo a la finura, de acuerdo a la concentración y de acuerdo al monitoreo, también yo voy a tener la capacidad de preparar
la garosa en porcentaje, volumen, peso, versus el rango de eficiencia que espero, por ejemplo, trabajar con moléculas como ADN, ¿no? En su forma o expresión de kilobases. Bien, ahí está. Mira el producto final, cómo es que se ve. De acuerdo a su peso molecular, de acuerdo a cómo ha migrado esa proteína, vemos claramente si eso no es lo que se espera. Para eso se compara con un patrón, como es un estándar, como debe de ser. Y frente a eso, vamos a ver cómo migraron estas proteínas. Y de hecho que no son de alguna manera reacción cruzada, al contrario, son hallazgos. Bien, también esa tecnología sigue siendo de boga, es una tecnología muy utilizada hoy por hoy. Hay todo un conjunto, ¿no?, de variantes, mejora de software con respecto al PCR. También vamos a revisar un poco de hibridación in situ. A ver, cuando hablamos de hibridación in situ, hablamos que es una tecnología, ¿no? Gracias a que esta hibridación in situ, podemos decir que tiene una gran capacidad de ácidos nucleicos para hibridarse, ¿no?, entre sí. Puede ser secuencia DNA, RNA. Mira lo que antes normalmente trabajaban los cariotipos, se cortaba por radiografía los cariotipos, cromosomas como tal. Hoy por hoy esto ha evolucionado significativamente. Hibridación in situ significa trabajar, por ejemplo, en citogenética, inmunogenética, trabajar, por ejemplo, situaciones de estas moléculas que me va a permitir muy bien un desarrollo en la histotecnología, por ejemplo, ¿no? Y también me va a permitir identificar la secuencia de los ácidos nucleicos, ¿no? Sobre todo en la determinación, ¿no?, buscando el origen de la enfermedad, obviamente, ¿no?, aplicando lo que es la genética. También hibridación in situ, yo puedo aplicarlo, por ejemplo, en microbiología, ¿no? A ver, revelan la presencia de un patógeno de pronto en un tejido, ¿sí? Sirve, útil. También están muy, muy asociadas a lo que significa a las enfermedades de origen genético, ¿no? Que claramente estas delecciones, translocaciones o lo que fuese, alteraciones estructurales, ¿no?, de esta reacción, te permiten limitar, pues, de alguna manera, o asociarlos, o de alguna manera hacer un diagnóstico diferencial con muchas ventajas, ¿no? Por otro lado, también se trabaja muy bien en lo que es el cáncer, se ha desarrollado muy bien antígenos del cáncer, de la propia célula del cáncer, y se busca en la terapia como un antídoto, ¿no?, la que significa las moléculas, los anticuerpos contra estas células de cáncer, y de alguna manera la hibridación in situ va a estar también orientado muy bien en lo que es cáncer. Bien, ahora, algunas aplicaciones también de esta hibridación in situ, ¿no? De hecho, yo puedo usar para diagnóstico de virus del papiloma humano, puedo usar para, por ejemplo, virus del Epstein-Barr, para citomegalovirus, etcétera, ¿no? O sea, es ampliamente implementable, ¿no? Bien, con respecto a el uso de esta hibridación, por ejemplo, trabajar con inmunistoquímica, donde detecta el HER2-neo, es un marcador tumoral de alta performance para diagnóstico, donde me va a determinar cáncer de mama, de tal manera que este cáncer de mama me va a permitir ver el compromiso también. Otra tecnología es carga viral. La carga viral, apreciados colegas, en realidad lo que habíamos preguntado en el examen hoy día, ¿no? O sea, ¿vale la pena un Western blot para, por ejemplo, VIH? ¿No? Lo que decían, no, tal vez ya ahorita no. Lo que vale la pena es decir si es o no es de acuerdo al comportamiento y de acuerdo también al número de virus que quede circulando, ¿no? Perfecto. Eso, no hay forma que reemplace a la carga viral. Entonces nos preguntamos qué cosa es la carga viral. En realidad es la cantidad de virus presentes en la circulación. Puede ser el RNA viral, mide a través de sus tecnologías como Amplicor, ¿no?, de PCR de transcriptasa reversa, o pueden ser, por ejemplo, el branch de DNA, que es Quantiplex, o puede ser secuenciamiento, ¿no? O sea, NASBA, ¿no? O ácidos de secuencia, ¿no? O también uso de lo que llamamos, por ejemplo, un PAM-PCR, o también lo que llamamos secuenciamiento, ¿no? O pirosecuenciamiento también. Bien, entonces, de alguna otra manera es importante ver estas
seguimientos, para ver progresión de la enfermedad, para ver mejor pronóstico de la recuperación, para ver muchas cosas. Por ejemplo, es clave, ¿no? Cuando el paciente está infectado con VIH, de pronto el médico, el infectólogo quiere saber cuánto de carga viral tiene, de acuerdo a eso para planificar, ¿no?, el tratamiento que corresponde, ¿no? Por ejemplo. Bien, ahí está. Los pasos que necesito conocer para carga viral para VIH, ¿no? Como les dije, son volúmenes pequeñitos, se trabaja todos en tubos Eppendorf o tubos más pequeños. Luego, yo obtengo obviamente, me interesa en este caso el suero o plasma, ¿no? Lo que tenemos que buscar de alguna manera es que introducción de este producto me va a permitir claramente tener copias de decenas o miles o tal vez más, ¿no? Por lo tanto, es importante, por ejemplo, para carga viral de VIH, hace una transcripción inversa, ¿no? Entonces, su RNA viral o el ADN humano a su RNA viral. Viceversa, esta enzima es la que va a permitir eso, ¿no? Y que de alguna u otra manera estos primers tienen que ser de mucha selectividad, de muy buen manejo por los especialistas, que de alguna otra manera va dirigido a unos primers que han diseñado claramente para un propósito como SK31, SK4, entre muchos otros, ¿no? Bien, pues si nosotros vemos, por ejemplo, el proceso de Amplicor, que carga viral para el VIH, igual, así como el PCR, porque es un PCR, ¿no? Entonces, en primer lugar, es la conversión de RNA viral a ADN complementario, para lo cual se tiene claramente que esas hebras hibridadas van a multiplicar y de alguna manera la multiplicación o de lo que se puede hacer es claramente amplicones, y estos amplicones son miles, millones de secuencias que puede darse. Bien, entonces, ¿cómo son los pasos para carga viral? De pronto hemos detectado los amplicones, las proteínas como tal, pero no queda ahí. Yo puedo ver la expresión mediante un método final, que puede ser, por ejemplo, un ELISA, un cambio de color, ¿no? Pero ya estoy trabajando con moléculas detectables, ¿no? Perfecto. Otra cosa importante también es que si yo uso una reacción de color en un pozo como un ELISA, también va a haber la presencia de alguna manera el sustrato, de alguna manera va a estar la enzima, de alguna manera va a estar también las condiciones físico-químicas, ¿no?, de este proceso de carga viral mediante ELISA, ¿no? Entonces, es importante entender también que las tecnologías, de acuerdo a cada uno de sus bondades o también sus defectos, ¿no?, cuáles permanecen en el tiempo y cuáles ya no permanecen en el tiempo también. Entonces, las condiciones de ensayo sean muchas, en realidad es todo una ferretería, pero lo importante es de que tenemos que considerar al momento de elegir hacer las mediciones del equipo, claramente entender de que cada uno de estos procesos, qué significa centrifugación, qué significa liberación, qué significa la densidad óptica, etcétera, se traduce solo y únicamente en número de copias, ¿bien? De tal manera que yo puedo reportar, por ejemplo, indetectable cuando significa, entre comillas, menor de 50, ¿no? Copias de virus por mililitro. Baja, bueno, alta, muy alta, de acuerdo a los valores. Y de la parte derecha también vemos lo manejo los algoritmos, ¿no? Estos algoritmos de alguna manera va a estar al número de ceros, ¿no? Obviamente. Bueno, eso me va a permitir tener claramente un resultado. Por ejemplo, yo puedo para hepatitis C decir, expresado como copias por litro. Se dice baja cuando es menos de 2 millones y se dice alta cuando es mayor de 2 millones. Miren esa categoría para poder decir claramente una respuesta para ese diseño, para esa prueba, ¿no? Lo mismo puede trabajar por unidades, tal vez con lo que es unidades internacionales. Se dice baja menor de 800,000, alta mayor de 800,000. Y si no hay virus, simplemente no hay virus. Bueno, ahora vamos a hablar de citometría de flujo. El citómetro de flujo es el de Becton Dickinson, ¿no? El Fax Excalibur, que existe muchos años, ¿no? O sea, muchos años. Si bien es cierto, son los primeros instrumental que se instaló para trabajar citometría de flujo. Hoy por hoy sigue siendo una tecnología muy robusta, una tecnología muy, muy seleccionada, muy elegida también. Ahora, ¿cuáles son esas ventajas, cuáles son esas características de manejar a nivel celular? Por ejemplo, a nivel de su morfología,
de sus características morfológicas externas o también de sus características complejas dentro de la célula. De tal manera se trabaja con dos formas de poder, por ejemplo, medir dispersión de luz. En este caso, el Fowler scatter, ¿no? El Fowler scatter mide el tamaño relativo y el Sider scatter mide la complejidad. De tal manera que al mismo tiempo yo puedo medir una célula, el tamaño y la complejidad. Ahora, obviamente, agrego los fluorocromos que a mí me interesa o lo que mejor me gusta, rojo, verde, marrón o tal vez amarillo, etcétera, ¿no? Eso es a gusto. Bueno, entonces, esta es la forma como se trabaja en citometría de flujo. Se agregan anticuerpos monoclonales debidamente especificados, debidamente fijados en la membrana de la célula, para luego hacer de que esta forma de control va a llevarse a cabo toda vez que se va a llevar a cabo un recuento celular o una evaluación del complejo de cada célula, ¿no? Bueno, para esto necesito una fuente de luz. Luz generalmente es una luz halógena, es una luz que va a permitir detectar con mucha sensibilidad no solamente los ruidos, sino también la forma de la complejidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un pasaje y ese pasaje de la célula, el Fowler scatter, mide el tamaño relativo. Y el Sider scatter mide de un costado, pero mide exactamente lo que es. Mira, de buena manera es esto. Ahora, si hablamos de fluorescencia, también la fluorescencia tiene que ver con fluorocromos, ¿no? Habíamos dicho en práctica fluorocromos como isotiocianato de fluoresceína, isotiocianato de rodamina, entre muchas otras importantes, que una vez excitado en determinada longitud de onda, se admite, ¿no? Bienvenido, cualquier argumento bienvenido que tenga que ver, que sume con el tema, obviamente, de la aplicación del desarrollo de citometría de flujo. Bien, acá por ejemplo yo puedo elegir mi fluorocromo, el color que más me gusta, tal vez sea rojo, tal vez fucsia, tal vez verde. Entonces una lista escoge qué es lo que le funciona mejor. De hecho, para que funcione este citómetro se necesita tres sistemas. Un sistema de fluido, es constante, un sistema óptico que tiene que ver con detectar las señales de luz y un sistema electrónico que convierte estas señales ópticas, señales electrónicas, ¿no? Obviamente que va a ser considerado toda vez que este sistema del citómetro pues maneja tres sistemas, ¿no? Tres sistemas que claramente son justificables. Por ejemplo, el diagrama Fox-Calibre es que ingresa la muestra, pasa todo un proceso como que está bien ubicado, si sus líneas está dentro de lo que se busca, ¿no? Dentro del sistema electrónico, o simple y llanamente no funciona. Ahora, yo puedo ver también este citómetro de flujo, sus resultados al final, tal vez una dispersión de datos, una dispersión de moléculas, de valores, de CDs o lo que fuere, ¿no? Bien. Entonces, la citometría de flujo pues tiene claramente muchas ventajas. El Sider scatter mide complejidad, el Fowler scatter mide el tamaño relativo, y eso es una aplicación permanentemente. Y sobre todo en lo que se llama el manejo de antimicrobianos, manejo de resistencia, el manejo de determinantes de salud como salud pública también es importante no descuidar, ¿no? Si bien es cierto, esta tecnología ha permanecido en el tiempo, también son de muy buena accesibilidad. Por lo tanto, siempre vamos a tener esta mejora de software, tanto del Sider scatter como el Fowler scatter. ¿Ven? Por ejemplo, las propiedades del Fowler scatter versus Sider scatter, ¿no? El Fowler scatter va a permitir ver el tamaño relativo, el Sider scatter el contenido, qué cosa contiene, ¿no? Bien, ahora también hablar sobre los fenotipos, ¿no? Estos, de alguna manera, se hacen estudios por célula, en este caso con EDTA, si vamos a hablar de sangre total. Por lo tanto, los eventos que puede estar arrojando, claramente hay que comparar, ¿no? Desde el control hasta el producto que verdaderamente nos están trayendo. Bien, ahora, en la práctica existen los famosos anticuerpos monoclonales, por código, por colores, que de alguna u otra manera es importante, ¿no? Un control, ¿no? Tanto físico como
los controles constantes, repetitivos que genera todo paciente cuando está en las situaciones de poder medir no solamente las características propias de las células, sino también en forma de inmunocomplejos. Bien, ¿cómo se prepara? Ahí tenemos el colega preparando su suspensión. Luego, esa muestra fresca la llevamos al vórtex, ahí se va a soltar, se agrega de alguna manera sustancias de Faxcalibur, por ejemplo, que son diluyentes o detergentes para mantener muy bien, en este caso, las bondades de la citometría del flujo, ¿no? Yo puedo poblaciones celulares, puedo separar también el manejo de las interleuquinas, y entre otros, ¿no? Bueno, se agrega un diluyente, un buffer, un selfish, por ejemplo, para cual me permite hacer la lectura, y en el proceso de lectura vemos los famosos gatings. Estos gatings claramente vemos dispersión de datos como tal. Muy bien, he terminado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Hola? Licenciado, todo claro. Ok, qué chévere. Entonces, si no hay preguntas, esta es la última clase, jóvenes. Como dijimos hoy día y ayer, nos vemos en el examen final, ¿ya? No olviden todos presentar sus trabajos que les pedí. Por favor, todos, sin excepción alguno, suban. Los que en algún momento me presentaron en físico, también si tienen a la mano, súbanlo, no hay problema, porque voy a consolidar notas, ¿ya? ¿Alguna consulta, Saeri? Cielo, Alexandra. Por mi parte, no, profesor. Ok. Igualmente, profesor. Muy bien. Muy bien, entonces ahí nos quedamos. Creo que alguien más iba a dar un examen oral. Creo que fue Emerson. Ay, ¿Sí? sí, sí, licenciado. Ya, ¿quién más? ¿Quién más, no? Sí, Alexandra. Jolie Alexandra. también. Sí, Alexandra, profesor. Aquí está, ¿para profesor. cuándo has Profesor, llegado tu examen de sí, profe, para el día viernes me están diciendo. a qué horas? A las 10, profesor. De la noche. Ajá. Ya. Bien, Emerson también estará en ese grupo, ¿ya? Ahí ingresas, por favor, ¿ya? Ya, licenciado, estoy. Ya, ahí quedamos. Entonces, el día... Profesor, Sí. disculpe, buenas noches. Para el examen oral yo también estaba, profesor. Ya, por eso, estamos quedando en el grupo que está creando Alexandra. Ahí hay que juntarnos, coordina con Alexandra para que comparte el link. Obviamente va a ingresar todo lo que está pendiente ahí, ¿ya? ¿Se entendió? Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Listo. Bien, jóvenes, ha sido un gusto escuchar de nuevo a ustedes y haber compartido, ¿ya? Hasta la próxima. Estudien, por favor, que les vaya bien. ¿Ya? Hasta la próxima. Bendiciones. Igualmente, licenciado, cuídese, muchas gracias. Hasta la próxima, profesor. Chao, cuídate.